José Hernando. María ha escrito en el chat que no le funciona la cámara, no sé si el audio también no le funciona. Tampoco, no se le oye, No sé. pues haz tú la oración, Iraida. Está aquí la oración. No sé, es que acaba de escribir en el chat, dice, os oigo, pero no me funciona la cámara. Bueno, pues como tenemos la oración, hazla tú, Iraida. Vale, pues no, vale, sí, no hay problema. Bueno, como nos invitaba Isabel a poner este encuentro en manos del Señor de la vida, que es quien nos convoca, nos reúne y nos impulsa a buscar juntos caminos para construir la justicia, la paz, el cuidado de nuestra casa común. Comenzamos con la oración que nos une a todos los católicos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y simplemente voy a ir leyendo esta oración que tiene que nos sintoniza a todos en la lucha, que cada uno desde su lugar, desde su territorio, desde donde está, se siente motivado a buscar juntos. Señor Jesús, nos dirigimos a ti en esta tarde para darte gracias por tu presencia que nos revela el rostro de Dios, nuestro Padre y Creador de todo cuanto nos rodea, nuestra casa común. Es el rostro de un Padre para los pobres y cercano a los pobres. Toda tu obra afirma que la pobreza no es fruto de la fatalidad, sino un signo concreto de tu presencia entre nosotros. Te reconocemos en la vida de los pobres, en su sufrimiento e indigencia, en las condiciones a veces inhumanas en las que se ven obligados a vivir. Y te reconocemos en la vida que nos rodea y que también gime con dolores de parto, por el sufrimiento que le infligimos con nuestro consumo depredador, con la explotación desmedida que hacemos de los recursos que nos ofrece. Nuestra casa común es hoy pobre y grita, como lo hacen los heredados de la tierra. Queremos seguir escuchando los dos gritos que son uno. El grito de la vida violentada. Despiértanos de nuestra indiferencia y que nuestra dolorosa conciencia nos impulse a cambiar de vida y a comprometernos en la construcción de unas estructuras sociales y económicas más justas y de un mundo más humano y fraterno. Amén. Gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Isabel Cuenca. Bueno, está ahí en la pantalla. Soy de Justicia y Paz y hablo desde la Diócesis de Sevilla. Y es una alegría, como he dicho al principio, que contamos con la inscripción de muchas diócesis. Esta vez son 27 las diócesis que se han inscrito. Tenemos a Plasencia, a Tenerife, Salamanca, Santiago, Barcelona, Cartagena, Murcia, Donostia, San Sebastián, Segorbe, Castellón, Ciudad Real, Coria, Cáceres, Madrid, Oviedo, Zaragoza, Mérida, Badajoz, Valladolid, Valencia, Bilbao, Salamanca, Zaragoza, Guipúzcoa, Almería, Teruel, Lugo, Sevilla, Jerez, Cuenca y Cartagena. Esas son las que yo he tomado nota. Si hay alguna diócesis que no haya nombrado, pues pido disculpas y puede decir si hay de alguna otra diócesis. Si no, pues seguimos con nuestro plan de trabajo. Como sabéis, en las encuestas que hicimos el año pasado, en el proceso de reflexión que tuvimos para ver cómo continuábamos, vimos que era muy importante no abandonar la Laudato Si, la encíclica Laudato Si, pero también veíamos necesario introducirnos en la encíclica Fratelli Tutti. Bueno, pues hoy contamos con una persona que nos va a hacer ese encaje. Desde la perspectiva de Enlázate por la Justicia, tratar de presentarnos a Fratelli Tutti en clave en Laudato Si o conectarla de alguna manera. Y eso lo va a hacer Judith de Manos Unidas, que viene desde Santiago. Judith, tuya es la palabra.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Vale, me vas a perdonar, pero la cámara veo ahí una sombra, no sé si es el Espíritu Santo o algo por ahí, pero no lo Pues he no- podido arreglar, ¿vale? Bueno, estaría mal. voy a compartir pantalla si soy capaz. Vaya. ¿Y ahora cómo hago? No veis ahí Fratelli Tutti, ¿verdad? Todavía no. Aquí está. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Vamos a ampliar. ¿Pero lo ves completo o no, no? Ve un poquito, dale al cuadrito de arriba que ocupe toda la pantalla a lo mejor, pero tiene que, bueno. A ver, un segundo. Esto del directo es, a ver, un segundo, ¿vale? Que la amplío aquí porque si no, no soy capaz. Aquí. Ahora sí la veis, ¿verdad? Así es. Perfecto, perfecto. Bueno, lo voy a dejar así porque es que arriba tengo todo el recuadro que aparece del Zoom y no me deja ver lo que está debajo. Entonces no puedo hacer las pantallas. A ver, es que no lo veo. A ver, ahora sí. Presentación. Ahora sí lo veis, ¿verdad? Ahora, Vale. muy bien. Bueno, vamos a hacer una muy breve introducción a la Fratelli Tutti. Es un paneo muy general de esta encíclica que nos regaló el Papa en octubre del año pasado. Está dividida, bueno, seguro que ya lo sabéis, pero bueno, es lo que me han encomendado. Está dividida en una introducción y 8 capítulos y por supuesto que no podemos resumir toda su riqueza solo en 20 minutos, pero bueno, luego cada uno ahondará. Este trozo del cuadro de Giotto, en el que vemos a San Francisco, es solo un trocito, pero vemos ahí a San Francisco regalando su manto a un mendigo y esta imagen nos va a dar pistas acerca del tema de la encíclica y de su inspiración. Y ahora, ¿por qué no me deja? No me deja. Ay. Vaya, por Dios. Creo que es un PDF, entonces lo puedes bajar, me imagino. Pero está bajado, ¿eh? No sé por qué no avanza. Ahora sí. Va lento, va lento. Al final, bueno, como figura en su título, Todos hermanos, trata sobre la fraternidad, la amistad social y comprende toda la dimensión universal de la doctrina sobre el amor fraterno. No es un tema nuevo, esto lo sabemos, no es un tema nuevo en la Iglesia. Desde el Concilio Vaticano II, la Constitución Gaudium Spes, la Declaración Nostra Aetate, el magisterio de los papas desde Juan XXIII, esto también figura en la encíclica, pero en esta carta la cuestión de la fraternidad universal es central. Se inspiró, como la que bien conocemos, la Laudato Si, el Papa se inspiró también en San Francisco de Asís, porque esta frase, Laudato Si, la usaba este santo para proponer a sus hermanos una forma de vida que tuviera sabor a evangelio e invitaba a un amor sin barreras. Las dos encíclicas se complementan, se completan, porque los signos de los tiempos muestran claramente que la fraternidad humana y el cuidado de la creación constituyen el único camino hacia el desarrollo integral y hacia la paz. Un dato curioso, un signo que no puede pasar a ninguno de nosotros desapercibido, y es el del encuentro que San Francisco tuvo con el sultán Malik en Egipto con el objetivo de evitar toda forma de agresión y contienda y para así comunicar el amor de Dios. Digo significativo porque 800 años después el Papa se reúne con el imán Ahmad al-Tayeb en Abu Dhabi para entablar un diálogo y sellar un compromiso conjunto sobre la paz mundial, la convivencia común de una única humanidad.
Esto lo encontramos en esta firma, este sello quedó en el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común en febrero de 2019. Bueno, no sé si alcanzáis a ver hasta arriba, bueno, solo pone el capítulo arriba. Capítulo 1, en las sombras de un mundo cerrado, los males. El Papa nos hace un ver cuáles son estos males que ensombrecen la sociedad mundial de hoy y que no permiten el desarrollo de esta fraternidad universal. ¿Cómo o en qué percibimos esas sombras? Bueno, pues ahí están todas esparcidas, todas las manchas de este mundo. En los sueños rotos se ven estas sombras, en los sueños rotos de la humanidad, donde se vuelven a encender viejos conflictos, donde siguen surgiendo nacionalismos cerrados, falsas ideas de unidad, diversas ideologías, situaciones de injusticia que sufre gran parte de nuestros hermanos, y la falsa apertura que ofrecen la economía y las finanzas. Una globalización que solo favorece a los más fuertes. Estos temas no son nuevos, esto ya lo veíamos todo en Laudato Si. El deconstruccionismo cultural que roba la identidad y que lleva al individualismo, donde se manosea y se quita el verdadero contenido a esas palabras que vemos abajo: libertad, justicia, democracia, unidad, donde se domina y se avasalla, sembrando desesperanza, despertando desconfianza, muchas veces con fines interesados, fines políticos. Se busca polarizar, dividir, distanciar, lo cual no ayuda de ninguna manera al diálogo y a la convivencia. La cultura del descarte, que sacrifica insensiblemente a unos en beneficio de otros. Hay más manchas ahí, pero luego si queréis os dejo también este PowerPoint, o podéis ampliar entrando en la página de Enlázate, pues tenéis ahí un muy buen resumen también. El deterioro de la ética, el debilitamiento de los valores espirituales, pandemias que claramente muestran que o nos salvamos todos o no se salva nadie, porque todo está interconectado. Las crisis migratorias, las fronteras tanto físicas como éticas que atentan contra la dignidad del ser humano. Y bueno, aquí hay una frase que a mí me gusta mucho, ir al número 40 si queréis. El papel de la comunicación en todo esto, pero dice el Papa, hacen falta gestos físicos, expresiones del rostro, silencios, lenguaje corporal y hasta el perfume, el temblor de las manos, el rubor, la transpiración, porque todo eso habla y forma parte de la comunicación humana. Así hablamos con todo. Se debilitan los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad. Estas sombras de este mundo cerrado, densas sombras, como dice el Papa, también vemos a pesar de eso un camino de esperanza. Y el camino es claro: la cercanía y la cultura del encuentro. Porque Dios sigue derramando semillas de bien. El bien, el amor, la justicia, la solidaridad tienen que ser conquistadas cada día. Y esto lo vimos en los gestos de solidaridad durante la pandemia. Y porque la esperanza sabe abrirse más allá de las comodidades personales. Un extraño en el camino. Bueno, las imágenes que vemos del buen samaritano casi que nos lo dicen todo, ¿no? Pero un extraño en el camino lo dedica a esta parábola precisamente, y en este trata de aportar una luz en el mundo de hoy. La utiliza para ayudarnos a descubrir quién es nuestro prójimo y con cuál de los personajes nos identificamos. No solo a las personas, sino esto va dirigido también a las instituciones. Personajes, imaginaros, salteadores, personas, instituciones, organismos que roban oportunidad de ser, que tienen como cómplices a los que pasan de largo. Los que pasan de largo, lo describe el Papa muy bien, son aquellos que cumplen importantes funciones sociales. Su corazón no tiende al bien común de ninguna manera, se desentiende, se ensimisma, domina la indiferencia, el desprecio hacia el otro, el hacer como si el otro no existiera. El extranjero, samaritano, que dio su tiempo y dinero, acompañó, cuidó y sostuvo, el abandonado y herido, que representa a todos aquellos excluidos, desamparados,
que para nuestra sociedad parece no cumplir una función ninguna. Y el dueño de la posada, del que hablaremos más adelante, porque la historia del buen samaritano se repite en nuestra sociedad. Existe un determinismo o fatalismo que pretenden justificar la indiferencia. La sociedad tiende a mirar a otro lado, a desentenderse de los que sufren, permitiendo la exclusión. Parece que ni la política ni la sociedad tienen interés de cambiar las cosas. Ante esta sociedad herida, Fratelli Tutti nos interpela. Nos llama a ser prójimo, sin fronteras, dice la encíclica. Jesús no nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino a volvernos nosotros cercanos, prójimos del otro. ¿Seguiremos de largo o nos vamos a detener ante el dolor y las heridas? La encíclica nos habla de un tiempo de encuentro, de recomenzar, de ver a Cristo en cada hermano, y nos llama a ser parte activa en la tarea de rehabilitar nuestra sociedad herida. Nos muestra una característica que es esencial del ser humano. Estamos hechos para la plenitud, pero esto solo se alcanza con amor, el amor fraterno, que es capaz de romper cadenas, tender puentes y derribar muros. Esa plenitud implica la entrega sincera de sí mismo a los demás, porque el amor crea vínculos, nos lleva a salir de nosotros, a ampliar nuestras relaciones, a acoger al otro, a integrar, a completarnos, a enriquecernos con los demás, porque ese amor que traspasa fronteras tiene en su base la amistad social, que es la que posibilita esta apertura. Para gestar un mundo abierto, nos ofrece el Papa estas pistas. Primero, una fraternidad universal. Hay que construir una fraternidad universal. Promover el bien. Y esto se consigue promoviendo aquellos valores que llevan al desarrollo humano integral y, en primer lugar, la caridad. ¿Y cómo se logra? Si pensamos y actuamos en términos de comunidad. Si buscamos la paz desde la solidaridad y el servicio, si luchamos contra las causas de la pobreza y la desigualdad, con incidencia política, ahí abajo figura exigir a los estados que intervengan a favor de los frágiles y sin miedo. Y si velamos porque nadie quede atrás, porque toda persona es valiosa y tiene derecho a vivir con dignidad. Un mundo abierto solo es posible con un corazón abierto, como veremos en el siguiente capítulo. Un corazón abierto al mundo entero. Aquí vamos ya encontrando las propuestas del Papa para trabajar en procura de esa fraternidad universal. Nos encontramos con la cuestión de las personas migrantes y marginadas y el límite que suponen las fronteras. Utiliza estos cuatro verbos que vemos al comienzo, estos 4 verbos que nos vinculan con ellos, con los migrantes, con los últimos, con los desfavorecidos. Y estos verbos son acoger, proteger, promover, integrar. Como ya dijimos, o nos salvamos todos o no se salva nadie. Además, aplicar el concepto de ciudadanía, pero basado en la igualdad de derechos y de deberes, y buscar un ordenamiento mundial que tienda al desarrollo solidario de todos los pueblos. Esto es encontrar el tesoro que significa el fecundo intercambio, dice el Papa en el número 137. Pero cuidado, cuidado, siempre realizado desde la gratuidad y no desde el utilitarismo. Hacer las cosas porque son buenas, porque sí, sin esperar nada a cambio y contando con todos, no solo con los que dejan beneficios tangibles. Nos invita a construir una cultura sana, que sea abierta, acogedora, que abra la mente y el corazón para que podamos percibir al diferente en su riqueza. Bueno, este tema, este capítulo, bueno, es un capítulo que va a traer. La mejor política es la que hace falta para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial que sea capaz de lograr una fraternidad donde todo se percibe
desde la amistad social, una política siempre al servicio del bien común. ¿Y en qué consiste esta política? Ser puesta al servicio del buen común, pero que no busque votos o que no busque poder, sino que fomente cauces para el crecimiento personal de todos, que promueva una economía que proteja la diversidad productiva, la creatividad empresarial, que tenga una visión amplia e incorpore el diálogo interdisciplinario. La mejor política, que nos dirijamos hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Esta caridad debe integrar la dimensión tanto mística como la institucional. Y aquí aparece el dueño de la posada de la parábola. El samaritano necesitó de la existencia de la posada. Esto está en el número 165. Se necesita fomentar la mística de la fraternidad, pero también que haya instituciones, una organización local y mundial que sean eficientes. Esta caridad social nos permite avanzar hacia una... Sí. ¿Quién habla? Bueno. Sigue. Nos permite Gracias. avanzar hacia una civilización del amor. Integra a todos porque reconoce a cada ser humano como hermano, hermana. Y la caridad que necesita la luz de la verdad, que es también la luz de la razón y la luz de la fe. Diálogo y amistad social. Bueno, eso que veis ahí es una de las cenas del hambre en Santiago de Compostela, antes de la jornada donde vemos ahí un diálogo intergeneracional, interconfesional, porque hay gente de distintas confesiones. Bueno, pues hay de todo ahí. A través de estas palabras o frases del Papa, las que vemos en estas celdas, el Papa nos resume lo que significa dialogar. Hasta ahí, acercarse, conocerse, expresarse, buscar puntos de contacto, escucharse, mirarse, tratar de comprenderse. Qué difícil se nos hace a veces. Necesitamos el diálogo social para dirigirnos hacia una cultura del encuentro en la que comprendamos que nadie es inservible, ni prescindible, nadie. La falta de diálogo deja al descubierto la falta de preocupación por el bien común. Y cuidado con ciertas conversaciones, nos advierte el Papa, ciertas conversaciones que más que un diálogo esconden negociaciones cuyos intereses se alejan de ese bien común. Una verdadera sociedad pluralista que realmente invite al diálogo respeta siempre la situación de dignidad del otro y respeta su punto de vista. Integra a los que son diferentes y de esa manera asegura una paz sólida. Reconoce en el otro el derecho a ser él mismo y de ser diferente. Voy a meter algo personal que no lo tengo aquí escrito. Doy gracias a España, doy gracias a Galicia, porque vine de otro lugar y no me siento ni... hay una canción que dice no soy de aquí ni soy de allá. No, yo me siento de aquí y me siento de allá porque me siento acogida, recibida, integrada. Pues eso es lo que debemos hacer unos con los otros. Sigo. Integra a los que son diferentes y de esa manera asegura una paz sólida. Reconoce en el otro el derecho de ser el mismo y de ser diferente. Ayuda a recuperar la amabilidad que nos libera del individualismo y la crueldad. Bueno, caminos de reencuentro. Vamos llegando, nos vamos acercando al fin. Si queremos caminar hacia la paz, necesitamos procesos de reencuentro. En una reconciliación verdadera, en el proyecto común, pero que no anule lo individual ni al individuo. En reconocer y reconstruir la dignidad de las personas, revalorizando y entendiendo cuál es el verdadero sentido del perdón. Y sobre todo, contando con los últimos. Abrir camino desde la verdad sin negar el conflicto. No se trata de negar, de ocultar, de disfrazar, no. Desde dentro del conflicto, no para conducir a la venganza,
no buscando el olvido, sino para la reconciliación y el perdón. Pero esa verdad debe ir acompañada de la justicia y la misericordia para poder construir una paz verdadera, una paz verdadera. Para que esa paz sea duradera, requiere de procesos de los que todos debemos participar. Y aquí todos. Las instituciones, dice el Papa, deben ser arquitectas de la paz, pero las personas, los pueblos, tenemos que ser los artesanos, ser como esa levadura capaz de transformar. Llegamos al último capítulo, las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Bueno, no sé si sabéis quiénes están, seguro que sí, seguro que sí. Yo tuve que buscar bien, ¿quiénes están ahí? Bueno, Pablo VI es sí que fácil de reconocer, y Atanasio, el patriarca Atanasio de Constantinopla. Esto fue en 1964, que en un abrazo fraterno se perdonaron todas las deudas, ¿no? Esas excomuniones que se habían unos a otros, pues 500 años de esas diferencias se sellaron ahí con este abrazo de reconciliación. Bueno, las religiones, solo con una conciencia, esto es precioso, solo con una conciencia de hijos podemos vivir en paz entre nosotros. Por eso, el punto de partida debe ser la mirada de Dios, que no mira con los ojos, sino con el corazón. Es el mismo Dios que hace llover sobre unos y otros, sobre todos. Ya al buscar a Dios, nos reconocemos hermanos, pero cuanto más si nos concentramos en lo esencial, que es adorar a Dios y amar al prójimo. Y además, si recordamos que la violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas, esto número 285, creo que debemos profundizar mucho sobre este tema, nuestras diferencias con otras religiones. No. La violencia no tiene fundamento en las convicciones religiosas. Esos son deformaciones. El fanatismo no se funda en lo religioso. Las religiones no incitan a la guerra ni al odio. Esos son desviaciones. Nosotros, cristianos, cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, debemos ser una casa de puertas abiertas, que tienda puentes, que rompa muros y siembre reconciliación. Bueno, finalmente la encíclica hace un llamamiento en nombre de Dios, de los pueblos, de la libertad, de los pobres, de las viudas. Enumera a todos, en nombre de todos, nos insta a asumir la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta y el conocimiento recíproco como método y como criterio. Y aquí tenemos, bueno, esta sí que la sabemos todas, ¿no? Igual no sabemos el nombre del imán, pero el imán Ahmad al-Tayeb, que junto con el Papa, ya lo decía al principio, sellaron, firmaron este documento que fue un poco el antesala de Fratelli Tutti. Y terminamos con la oración al Creador, que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Pero no haber ido muy rápido. No, muchísimas gracias a ti, Jennifer, porque te has ajustado al tiempo perfecto que te habíamos asignado. Y bueno, recordar a todo el mundo que esto se queda grabado. Entonces, cuando queráis leer más en profundidad la encíclica Fratelli Tutti, pues ya tenemos aquí una especie de guía maravillosa que nos puede servir para introducirnos con mayor claridad de ideas. Muchas gracias, Jennifer. Y ahora pasamos la palabra, perdón, Jennifer, no, Judith, perdón. No pasa nada, perdón. Gracias. Y ahora le pasamos la palabra a Gonzalo, que aunque se le ve ahí que pone Justicia y Paz, realmente Gonzalo es de Redes. Yo creo que lo conocéis todos y cada palo que aguante su vela. Así que Gonzalo de Redes,
pues nos va a hablar del Pacto Educativo Global y también de la Ley de Diligencia de Vida. Muchas gracias. Seguimos. El año pasado hicimos una breve presentación en el encuentro que hubo en octubre, ¿verdad? Las que estuvisteis lo recordaréis. Bien, sabéis que hemos concluido esta campaña, Si cuidas el planeta, combates la pobreza, Enlázate sigue adelante, y al final de la campaña planteábamos como 3 líneas de trabajo: la casa común, el bien común y el futuro común. La casa común es la que más experiencia teníamos después de estar trabajando Laudato Si 5 años, ¿no? La ecología integral. El bien común nos habla de la economía y nos conecta con ese movimiento también que ha impulsado Papa Francisco de economía de San Francisco y Clara, que dicen en América, y el objetivo Laudato Si número 3, de la economía con alma. Con esta línea de trabajo tiene que ver lo que venimos haciendo en derechos humanos y empresas, que ahora vamos a detallar. Y la otra línea de trabajo sobre futuro común nos habla de la educación, construir el futuro de las jóvenes generaciones, el objetivo Laudato Si número 5, y la propuesta que ha hecho Francisco, el Papa Francisco, es el Pacto Educativo Global, que lo lanzó en septiembre del año 19. Y vamos a ver, os voy a comentar brevemente cómo Enlázate lo está dinamizando en España. Entonces vamos a hablar de estas 2 líneas: derechos humanos y empresas y pacto educativo. En la primera de ellas, una propuesta muy concreta: apoyar una ley de diligencia de vida, que este tema de los derechos humanos y las empresas no es nuevo en absoluto en la Iglesia. Aquí tenemos una imagen de Monseñor Dufay, que era secretario del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, cuando hubo una catástrofe ecológica y humana en Brumadinho, Brasil, cuando reventó una presa de la macrominera Vale y mató a más de 200 personas. Esto ocurrió hace 3 años y bueno, todavía continúa el proceso judicial. La Iglesia acompañando al pueblo en estas reclamaciones. Antes Judith nos hablaba de ese capítulo 5 de Fratelli Tutti y del capítulo 3, donde ya se hablaba de cómo debemos exigir a los estados que respeten los derechos de las personas más vulnerables especialmente. Y este trabajo de incidencia, de movilización, viene siendo recordado. Ahora, con motivo de la COP26, el Papa decía esta noticia de hace una semana: pide ejercer una ciudadanía activa para defender la casa común. Ciudadanía activa, movilización, incidencia. En estas fichas que reconoceréis de la campaña de Si cuidas el planeta, esta era la de energía, pues siempre se hablaba de un caso de vulneración de derechos humanos. Aquí, aunque a lo mejor es chiquitito, no lo veis, pues se habla de la comunidad de Sarayaku de Ecuador, donde está nuestra amiga Patricia Walinga, y siempre se incluían estas fichas: ayúdanos a promover una ley de diligencia de vida. Bien, esta ley, el año pasado hablábamos un poquito de qué significaba esto de diligencia de vida, estas 2 palabras. Lo recordamos. Queremos que las empresas, que son agentes de desarrollo y de progreso y de bienestar, se responsabilicen de identificar los posibles daños que su trabajo pueda ocasionar al planeta y a los derechos humanos de las comunidades en cualquier lugar allá donde trabajen. Identificar esos posibles daños, prevenirlos, lógicamente, y si llegan a producirse, mitigarlos y facilitar el acceso de las víctimas a la justicia. Básicamente eso es lo que significa esta ley de diligencia de vida, que tiene que ver con los ODS también, especialmente el 8 y el 12. Aquí sacamos una cita también de Laudato Si, donde el Papa pide marcos regulatorios, o sea, marcos legales globales,
que obliguen para impedir acciones intolerables, como aquí decía el hecho de que las empresas de algunos países poderosos expulsen a otros sus residuos o sus industrias altamente contaminantes. Pues bien, el trabajo que venimos haciendo en Lázate por la Justicia, vosotras y vosotros debéis ser conscientes que estamos liderando dentro de esta plataforma de las empresas responsables, que engloba a más de 530 entidades. Enlázate está presente en esta plataforma junto a otras entidades de iglesia, como son Alboan y Entre Culturas, del ámbito jesuita. Y estamos consiguiendo un avance. Alfa y Omega se hacía eco hace poco de esta petición que hemos presentado al Gobierno de España, porque en el programa electoral de la coalición de gobierno venía este asunto, pero apenas se ha avanzado. Es muy vago el avance conseguido. ¿Qué podemos hacer? Conocer, por supuesto, esta plataforma donde estamos ya trabajando. Podemos adherirnos a esta plataforma para las empresas responsables. En esta web de empresasresponsables.org podéis sumaros a un manifiesto desde vuestras entidades locales, desde vuestras asociaciones donde participéis. Las personas que estáis a lo mejor en congregaciones religiosas podéis conocer casos de abusos empresariales que tengáis en aquellos lugares de misión donde estáis presentes, y es bueno que nos los hagáis llegar para aportar estas situaciones y también hacer ver cómo los derechos humanos están siendo vulnerados y por tanto esta ley es más necesaria que nunca. Y aportamos también, podéis aportar difusión en vuestros medios locales, en vuestros periódicos regionales, locales, comarcales, en vuestras radios, que se hable de este tema, porque en la cantidad de cuestiones tan importantes que hay, pues a veces esto puede pasar desapercibido. Y localmente se consiguen bastantes éxitos también. En el caso de Valladolid, que por aquí en la audiencia está Ernesto de Agustinos, pues hemos conseguido, gracias a su trabajo, que el foro social del Consejo Económico y Social de Castilla y León haya hecho una presentación sobre este tema. Es decir, al máximo nivel de la comunidad autónoma se ha posicionado, como digo, gracias a una gestión de Enlázate por la Justicia. Por tanto, se pueden hacer, vosotras y vosotros podéis hacer mucho trabajo aportando en esta línea. Y paso rápidamente, porque esto era en el plano local, plano España, también en Europa estamos trabajando en ello, especialmente Manos Unidas, Alboan, Redes, dentro de esta plataforma CIDSE. Os sonará que el año pasado hemos conseguido, junto a más de 230 obispos de todo el mundo, han firmado en apoyo de este tipo de legislación en Europa. El Parlamento Europeo ya ha aprobado un informe jurídico favorable para que se legisle y este año debería salir esa legislación. Está habiendo retrasos, pero por eso tenemos que estar pendientes y posiblemente os convocaremos a vosotros también a escribir cartas a europarlamentarios de España para hacerles recordar que esta ley debe salir adelante. Y aquí tengo el recuerdo del coloquio que nuestras amigas de Santiago, que están hoy por aquí, pues organizaron el año pasado, justo hablando de estos temas, del extractivismo, las empresas que no respetan los derechos humanos y la contaminación, en este caso en Brasil. Así que es un tema que venimos siguiendo de cerca. Y paso al otro área que tenía que ver con futuro común, el Pacto Educativo Global, que también surge de ese documento de Abu Dhabi que nos hablaba Judith, que ha sido realmente histórico. Siguiendo esa línea, pues el Papa en septiembre del año 19 abre un discurso donde invita a renovar, reconstruir el Pacto Educativo Global. El pacto no es que sea un documento que se ha redactado con unos puntos, es una invitación a un proceso. El Papa sabemos que habla mucho de procesos,
de iniciar procesos de transformación. Igual que en la ecología integral, pues también en las estructuras educativas. Un cambio educativo es necesario para todo esto tan hermoso al que nos está llamando la Iglesia universal, ¿no? Y establecer un itinerario. Entonces, el Papa dice, miremos también a la educación de nuestras jóvenes generaciones. Han salido varios materiales que luego podréis hojear cuando os pasemos la presentación, compartiendo buenas prácticas sobre cómo se apoya el derecho a la educación, educación para la paz, para la solidaridad y, por supuesto, para la ecología. Gran cantidad de congregaciones de España y globales están ya trabajando en esto. El año pasado, hace un año justamente, dentro de Enlázate, lanzamos un webinar que tuvo gran acogida en América y en España, sobre todo, donde contamos con María Luisa Berzosa, asesora del Sínodo para los Obispos, y también Carmen de los Ríos desde Perú, desde los jesuitas de Perú, con pistas, itinerarios hacia este diálogo para reconstruir el Pacto Educativo Global, que también está basado en la parábola del samaritano, ¿no? También desde Enlázate este año hemos lanzado el cuestionario que está todavía disponible, donde hemos invitado a colegios y a instituciones educativas de todo el mundo. Hemos recibido más de 100 respuestas, sobre todo de España, pero también de América, de la India y de otros lugares, de África en algún caso, donde les preguntábamos un poco para reflexionar sobre su práctica educativa. Y porque a veces en un papel decimos, sí, respeto la ecología, sí, reciclo, sí, pero darle un poquito más de vuelta, ¿no? Preguntábamos cosas como, ¿qué impacto tiene tu colegio en tu barrio, en tu comunidad? ¿Está realmente conectado o es como una burbuja donde educamos a generaciones muy bien, pero sin realmente qué modo de conexión con la realidad del barrio tenemos? Y por supuesto también con la realidad global. Hace poco, escuelas católicas, donde muchas de las congregaciones seguro educativas estáis también colaborando, ha lanzado esta iniciativa Juntos Somos Luz, donde nos proponen pasos concretos para avanzar en este diálogo. El Papa lo que nos está llevando es, hagamos un diálogo para cómo mejorar, cómo poner la educación, la persona en el centro, no educar para ser consumidor, para ser tecnólogo, para obtener un trabajo, que sí, pero para resolver lo mismo que nos estaba invitando Fratelli Tutti, para poder vivir juntos en un mundo desde la diversidad y con retos ecológicos de primerísima magnitud. Entonces, también Escuelas Católicas está iniciando este camino desde lo pequeño, desde mi colegio, reunirnos, el claustro, los profesores, los alumnos, dialogar sobre esto, cómo no seguir haciendo siempre lo mismo. No se trata la conversión, igual conversión ecológica y también la conversión educativa. Y ahora estamos preparando, esta mañana teníamos una reunión donde estaba Ángel de Manos Unidas, que está por aquí, y gente de redes también, y Jaime, que se encuentra también en la audiencia, un webinar también, si Dios quiere, para enero, donde vamos a seguir impulsando esta reflexión y valorando estas respuestas que ya estamos obteniendo en este cuestionario. En la web de Enlázate tenéis disponible también el cuestionario en la parte del pacto educativo. Por último, ¿qué podemos hacer en respecto, por tanto, a este pacto educativo? Conocerlo, conocer a través de los documentos que os están en esta presentación y que os dejaremos después y que también muchos están recogidos en la web de Enlázate. Saber si estamos desde el ámbito congregacional, si nuestra congregación está participando y si no, pues animarse, y las que queráis, necesitéis algún tipo de enlace, asesoría, pues para eso estamos. Y
en cualquiera de vuestros equipos diocesanos de Enlázate, si hacéis cualquier actividad, no olvidéis que la componente educativa puede estar presente y que en esta herramienta del Papa sobre el que es el pacto educativo, tenéis también unas líneas de reflexión que podéis unir perfectamente, casar con este movimiento de la fraternidad universal, de la ecología integral. Y yo saco, por ejemplo, aquí, en algún caso, por ejemplo, el equipo territorial de Badajoz, que creo que están presentes, hace 2 años hicieron un encuentro para presentar Si cuidas el planeta, combates la pobreza, a más de 100 profesores de la educación, profesores de religión de la educación pública de la Comunidad de Extremadura. Son foros que podéis explorar en cada uno desde vuestra diócesis, donde, como digo, el pacto educativo es una herramienta de reflexión y para decir, hace falta tener en cuenta la perspectiva educativa para esta transformación tan hermosa, tan necesaria que nos está pidiendo la Iglesia a través del Papa en este momento. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias también por ajustarte al tiempo. Y bueno, no estamos pasando de un tema a otro sin ninguna conexión. Todo está relacionado, todo está conectado y nos gustaría, como he puesto ahí en el chat, al final dar un espacio de participación, si nos sobra un poquito de tiempo, a todas las personas que estáis, pero si no, si os va surgiendo alguna duda, pues aquí está el chat para ir preguntando algo, por si podemos ir introduciendo las cuestiones. Y ahora le voy a dar la palabra a María Albendea, de Manos Unidas, que nos va a hablar desde Sevilla. Y bueno, a María la quiero felicitar y darle la enhorabuena. En primer lugar, agradecerle su participación, como a todos, y la disponibilidad. Y darle la enhorabuena y agradecerle porque hoy para ella es un día especial. Hoy acaba de tomar el hábito una hija suya en una congregación de las Hermanas de la Cruz, que son, como bien sabéis, una institución, yo no sé, una congregación muy querida en Sevilla, con gran arraigo, y bueno, pues su hija toma esta tarde el hábito, así que enhorabuena, María, y gracias porque has hecho, me consta que es un esfuerzo en un día así, pues venir a contarnos sobre el sínodo. Así que tuya es la palabra, María. Bueno, muchas gracias, Isabel. Un día importante, pero bueno, hay que seguir adelante. ¿Me oís? Sí, sí, perfectamente. Ahí sí me veis, ¿no? Bueno, yo venía a hablar del sínodo, si os parece bien, proyecto en pantalla. A ver si puedo subir a pantalla esto. Y comparto la pantalla aquí. Bien. ¿Lo veis? No, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Le voy a dar para atrás. Bueno, esta es la presentación de la página del sínodo, un poquito nada para la Archidiócesis de Sevilla, pero bueno, más o menos os va a servir a todos. ¿Cuál es la novedad del sínodo? Pues la novedad del sínodo, la Iglesia, como todos sabéis, desde sus orígenes ha sido sinodal. Podemos hablar del primer concilio de Jerusalén con los apóstoles, con el tema de la circuncisión de los gentiles cuando se iban convirtiendo al cristianismo, si era necesario. Hubo esa discusión, ¿no?, entre Pedro y Pablo, y se convocó lo que fue el primer concilio de Jerusalén. Siempre la Iglesia y todos hemos caminado juntos, nos hemos unido en este caminar juntos, y eso es la sinodalidad, no es otra cosa que caminar juntos buscando pues la comunión y el crecer juntos en la fe, y por supuesto pues cumplir la misión de la Iglesia, que no es otra que la evangelización. Este sínodo se inicia o pretenden que iniciemos todas las reuniones con la oración de San Isidoro al Sumus, al Espíritu Santo,
que es esta que se ha recortado un poquito para que se utilice en todas las parroquias, que me imagino que os habrá llegado y que tendréis. Y la novedad es que el sínodo pues ha supuesto una reforma, porque se ha pasado de un proceso a de un evento a un proceso. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, a lo largo del primer milenio esta iglesia, que es una iglesia sinodal, pues ha sufrido la falta de unidad, que es lo que caracteriza a la iglesia sinodal. Todos juntos, todos unidos caminamos para, bueno, para acercarnos más al que es la verdad, ¿no? Y sin embargo, con todas las rupturas de este primer milenio, desaparece un poquito este carácter sinodal de la Iglesia. Y es con el Concilio Vaticano II cuando se intenta recuperar, y el Papa Pablo VI instituye pues, el sínodo de los obispos, como lo hemos conocido hasta ahora, como un evento que ocurre en Roma, el sínodo en el que se reúne en la asamblea todos los obispos. Sin embargo, el Papa Francisco, en el año, justo también en el aniversario prácticamente de los 50 años de la institución del sínodo por Pablo VI, pues reforma todo esto del sínodo con la Constitución Episcopalis Communio, que no es otra cosa que una constitución que cambia completamente la configuración del sínodo como lo conocíamos ahora. Se pasa de un evento a un proceso, es una reforma importante porque es una consulta a todo el pueblo de Dios, como lo vamos a vivir en este sínodo, ¿no? Tenemos como anticipo lo que vivimos, que todavía no está de esta forma, con el sínodo de la familia, en el que ya se hizo una consulta, no a todo el pueblo de Dios, pero sí a las delegaciones, a todo el que estaba implicado en la pastoral familiar, y fue un cuestionario, había que rellenar un cuestionario, era lo importante de aquella consulta. Sin embargo, esto va todavía mucho más allá, ¿no? Se nos invita a vivir como pueblo de Dios un proceso sinodal, y un proceso sinodal sobre la sinodalidad, sobre el caminar juntos. En este proceso, pues la Constitución Episcopalis Communio establece 3 fases. Una primera fase de preparación, que no es en la que estamos, que esa es la que ha hecho la Secretaría del Sínodo. Una segunda fase de celebración, que es en la que estamos, que a su vez tendrá varias etapas. Y la fase de puesta en práctica, pues que será una vez que en el año 2023 se celebre la Asamblea de Obispos en Roma, la fase universal del Sínodo, pues volverá a todas las diócesis la puesta en práctica. ¿Qué es lo característico de esta reforma? Pues que subraya sobre todo la fase local, que la escucha no es la escucha a unos cuantos que se dediquen a tal pastoral o cual, sino a todo el pueblo de Dios, a toda la Iglesia y en todo el mundo, a nivel mundial, ¿no? Y después que tiene el punto de partida en el pueblo de Dios con esta primera consulta, y tiene su punto de llegada también en el pueblo de Dios con la fase de puesta en práctica. La consulta al pueblo de Dios se va a realizar además no solamente a nivel de Roma ni a nivel de organismos, a todo el pueblo de Dios, pero tiene también que hacerse a los organismos que están previstos en el derecho canónico para participar en la consulta, como son los consejos pastorales de las parroquias, el consejo episcopal, el consejo presbiteral, el consejo de arcipreste, todos los organismos de participación que están previstos. Bueno, nos dice el Papa Francisco, y lo decía también Cristina Hinojés en la apertura del sínodo el 9 de octubre, que la sinodalidad es la forma de ser iglesia hoy. Esto de la sinodalidad de lo que va es de otra manera de ser iglesia y de estar en la iglesia, en una dinámica de escucha y discernimiento del Espíritu Santo. Y decía el Papa también ya en el sínodo de los jóvenes, que ya se hizo de esta manera, que en el aniversario de la institución del sínodo de los obispos, que esto de caminar juntos entre todos, los laicos, los pastores, el obispo de Roma, que era algo que parecía fácil de decir, pero que era bastante difícil de poner en práctica.
y ciertamente parece que así está siendo. Ya he presentado el sínodo en varios sitios y ya surgen muchos problemas que no son tales, pero que tenemos que enfrentar, porque no es otra cosa que ponernos a la escucha. Es un itinerario que se sitúa en la línea de renovación de la Iglesia propuesto por el Concilio Vaticano II y por tanto es un don y una tarea, es un caminar juntos. Significa que tenemos que valorar el camino que hemos recorrido, lo que hemos vivido. Es un camino sobre todo de escuchar experiencias, no de escuchar teorías. Estamos ya hartos de teorías. Se trata de vivir la comunión, de conseguir y alcanzar la participación de todos, el mayor número de personas posible y abrirse a la misión. Bien, este es la línea del tiempo, podríamos decir, del proceso sinodal, ¿no? Comunión, participación y misión. En septiembre del 2021 se presentó el documento preparatorio y el vademecum, que son los dos documentos que tenemos que tener de referencia para trabajar en el sínodo. El documento preparatorio es el documento en sí que hay que trabajar y el vademecum es una aportación que hace la Secretaría del Sínodo, que está fenomenal y que quien pueda os animo a leer, nos sirve para la aplicación del sínodo a nivel local, ¿no? Cómo aplicar o cómo llevar adelante el sínodo te da un montón de herramientas, hay varios apéndices para llevar el sínodo adelante en las diócesis. El 9 y 10 de octubre se inauguró el sínodo de Roma y el 17 de octubre en las diócesis. Aquí en Sevilla pues fue en la catedral, me imagino que en las demás diócesis también. Y se nos dijo en un principio que en el 30 de abril del 2022 tenía que estar la síntesis que elaboráramos cada diócesis en la conferencia episcopal. Después se ha hecho una prórroga por parte de la Santa Sede hasta el mes de agosto de 2022 y bueno, pues ya cada diócesis irá marcando cuándo hay que entregar la síntesis a la conferencia episcopal, porque aquí en Sevilla me parece que hemos puesto de tope el 30 de abril porque el 11 de junio es la asamblea sinodal nacional. Yo no sé en cada diócesis qué tope pondrá cada comisión para entregar la documentación. De lo que entreguemos a la Conferencia Episcopal Española de esa síntesis, se elaborará el primer instrumento de trabajo que saldrá en septiembre del 2022 y antes de marzo de 2023 se reunirán las asambleas regionales continentales, empieza la fase continental, la Asamblea Europea, la Asamblea de Norteamérica, Latinoamérica, de África, de Asia, de Oceanía, de Oriente Medio, y de esas 7 asambleas saldrán 7 documentos que en marzo de 2023 tendrán que entregarse, la síntesis de estas asambleas, para elaborar el segundo instrumento de trabajo que saldrá en junio de 2023 y será el que trabaje los obispos en la fase universal en Roma en octubre del 2023. El título del sínodo es la sinodalidad, el caminar juntos, y viene acompañado de 3 palabras que son muy importantes. Son 3 claves indispensables para una iglesia sinodal: comunión, participación y misión. Comunión, que está entrelazada a participación y misión. Y además, por este orden, es necesaria la comunión, que parte del misterio de la Trinidad, del Espíritu Santo, que es el que va a provocar la comunión provoca la comunión dentro de la Iglesia y entre todos nosotros. La importancia de que esta comunión nos lleve a una participación, especialmente convocando a los más alejados, a los excluidos. Yo voy diciendo en todos sitios la importancia de invitar a nuestras reuniones a los alejados, a los que vienen a nuestras cáritas a pedir ayuda, a la persona que está pidiendo en la puerta de la iglesia, escuchar también a los de otras religiones que están alrededor de la feligresía de cada parroquia. En fin, que sea verdaderamente un sínodo de participación masiva, porque el pueblo de Dios somos todos, y tenemos que escucharnos todos. De esta participación, pues nada,
surge, y de esta comunión surge la misión, que no es otra que la evangelización, que es la misión de la Iglesia y la misión de todo bautizado, el poder evangelizar a todos los que están a nuestro alrededor. Bien. ¿Y cuál es la cuestión de fondo de este sínodo sobre la sinodalidad? Porque hay un cuestionario, no se trata de rellenar un formulario, ni un cuestionario, ni de enviar mucho papel, sino que hay una pregunta muy importante que es la que nos impulsa y nos guía. ¿Cómo se realiza hoy, a diversos niveles, en el nuestro, ese caminar juntos que permite a la Iglesia anunciar el Evangelio de acuerdo a la misión que le fue confiada? ¿Y qué pasos el Espíritu nos invita a dar para crecer como Iglesia sinodal? Cuando yo he presentado esto me han venido varios sacerdotes diciéndome que es que esta pregunta es muy complicada. Y yo la veía realmente sencilla. Digo, bueno, ¿cómo hemos caminado juntos hasta ahora? ¿Qué problemas hemos tenido? ¿De qué nos hemos alegrado de este caminar juntos? ¿Hemos caminado juntos realmente? Todo esto yo no lo veía difícil, pero claro, estamos acostumbrados a que se nos pregunte por preguntas que que tienen como respuesta un dato. Y aquí no nos piden datos. En la pregunta de este sínodo no se nos pregunta un dato, se nos pregunta una experiencia que tú has vivido y requiere un clima de oración, de discernimiento, de escucha, de diálogo, que no es una pregunta para responderla corriendo. A lo mejor podemos tirarnos los 3 meses solo con esta, que es la pregunta fundamental. Luego veremos que hay otros itinerarios, pero esta es la pregunta básica, ¿no? Para responder, nos dice el documento preparatorio en el número 26, se nos dan unas pistas, le dice la sinodalidad en acción, pregúntese qué experiencias de su iglesia le recuerdan a la cuestión fundamental, a este caminar juntos. Ver con mayor profundidad las experiencias sinodales de caminar juntos, las alegrías, las dificultades, las heridas que han sacado a la luz y captar los frutos a compartir. ¿Dónde resuena la voz del Espíritu en estas experiencias sinodales? ¿Qué nos pide hoy? ¿Cuáles son los puntos a confirmar, las perspectivas de cambio, los pasos a dar? ¿Dónde hay consenso? El consenso no es acuerdo. El consenso lo crea el Espíritu Santo también, al que tenemos que invocar en cada una de las reuniones. ¿Y qué caminos se abren en nuestra iglesia particular en este caminar juntos? ¿Qué podemos hacer como iglesia particular? ¿Cómo podemos caminar juntos? ¿Hacia dónde tiramos? Los objetivos del sínodo pues son muchos y muy ambiciosos, pero yo creo que son muy necesarios. Yo creo que estamos ante una oportunidad única con este sínodo en el que pues probablemente la iglesia del tercer milenio, si hacemos las cosas bien y nos dejamos llevar por el Espíritu, va a ser muy distinta a la que conocemos. Como decía antes Cristina Hinojés, que es una manera de estar en la iglesia que tenemos que empezar a examinar y a ver hoy y a vivir hoy. Pero que este proceso no va a ser un proceso ni de 3 meses que tenemos para esta cuestión, ni de 2 años a que termine el sínodo, ni a que salga la exhortación, que puede llevarse una década, no sabemos cuánto. Depende de los ritmos de cada uno. Pero que es importante que se hiciera bien, porque es una oportunidad única de renovar la iglesia, de ese ayornamiento, pero para que verdaderamente sea más auténtica y volvamos un poquito al origen, a una iglesia apostólica de verdad, ¿no? Hacer memoria sobre cómo el Espíritu ha guiado el camino de la iglesia en la historia. Vivir el proceso eclesial participado e inclusivo. Y aquí, pues, la oportunidad de expresarse, de ser escuchados para cooperar a construir el pueblo de Dios. Reconocer la variedad y la riqueza de los dones y de los carismas y experimentar los modos que hay de ejercitar la responsabilidad de manera participada, tanto en el anuncio del Evangelio como en el compromiso por construir un mundo más hermoso y habitable. Examinar el modo en que se vive la responsabilidad y el poder, así como las estructuras del gobierno, sin caer aquí en una crítica continua a los que están sirviendo más desde arriba, ¿no? Que siempre caemos en eso. En tener prejuicios contra los párrocos, contra los obispos, contra los tal, contra los cual. Bueno, pues no, se trata de examinar
y ver cómo cada uno vive su responsabilidad en el servicio que le ha tocado hacer dentro de la Iglesia. Reconocer a la comunidad cristiana como sujeto creíble y sociofiable para el diálogo social, la reconciliación, la sanación, la inclusión, que eso es muy importante, la inclusión de los que se han ido. Yo insisto mucho en esto, en llamar probablemente matrimonios que se han separado y se han alejado de las parroquias, o se ha alejado uno de ellos, volverlo a llamar, invitarlo a la reunión. Cualquiera que siempre conocemos a alguien que se ha alejado un poco, pues cada uno somos responsables de esa alma, ¿no? De llamarlo y de intentar animarlo a que participe. Queremos oír por qué se ha ido, queremos oír y escuchar con humildad. Renovar y reforzar las relaciones entre los miembros de las comunidades cristianas, así como entre las comunidades y otros grupos sociales de otras confesiones, religiones. En las misas de inauguración, me imagino, aquí en Sevilla fue, en las otras me imagino que también se invitaría a los miembros de otras confesiones y de otras iglesias cristianas. Y promover la valorización y la apropiación de los frutos de las recientes experiencias sinodales, especialmente en las diócesis en las que ha habido sínodo. Sé que en Jaén ha habido un sínodo diocesano, algunas diócesis de España también tenían, no sé si Zaragoza, bueno, varias han celebrado un sínodo, pues aprovechar los frutos de ese sínodo diocesano para el sínodo de la sinodalidad. Bien, estos son los 10 núcleos temáticos que tiene el sínodo, y lo importante es saber que el sínodo no está encorsetado. Son 10 núcleos temáticos, pero que se puede contestar a uno, a ninguno, a dos, a tres, al que nos llame más la atención, a lo que dé tiempo. Cada uno es libre. Lo importante de este sínodo es que nos reunamos, que nos escuchemos, que invoquemos al Espíritu Santo, que escuchemos la palabra para escuchar al Espíritu Santo, que escuchemos al hermano para escuchar al Espíritu Santo, y que de ahí surja el discernimiento dentro del grupo, pues para ver por dónde tenemos que tirar. Y luego un secretario que coja un resumen de las reuniones y se envíe, ya está. No hay que hacer más. Y bueno, pues estos son unos núcleos que vienen a ser en realidad un desarrollo de la pregunta primera y más importante, ¿no? ¿Cuáles son las actitudes para participar en el sínodo? Esto viene también en el Vademecum, de ahí lo he sacado, ¿no? Pues lo primero y más importante, tener tiempo para compartir. Ser sinodal requiere dedicar tiempo para compartir y debe ser un tiempo, como llamamos, de calidad, que no podemos ir corriendo queriendo resolver y rellenar una pregunta, contestar una pregunta e irnos, no. Tiene que ser un tiempo de encuentro para los hermanos y un tiempo de encuentro con la palabra y con la oración. Dejar que el Espíritu Santo actúe. Después, muy importante, la humildad, porque para escuchar primero tenemos que callarnos nosotros y agachar la cabeza y dejar que el otro hable, y que esta humildad se corresponda con una valentía en el hablar. Decía, hablar con parresía, decirlo todo, no callarse nada, pero siempre que los demás pues nos saltemos, ¿no? Porque no vaya a hacer una crítica. Yo me imagino que el Papa Francisco aquí, cuando fue el sínodo de la familia, pues ejerció esto, ¿no? La humildad en la escucha, que es muy importante para que verdaderamente se pueda dar un consenso y se pueda dar un discernimiento. Luego, el diálogo, que es muy importante. El diálogo no es un monólogo de los que siempre hablan en los grupos, sino que debe de dejarse que hablen todos, y es importante que todos participen, no solo que estén, sino que participen. Nos lleva a la novedad, porque de ahí va a surgir algo nuevo, y eso es lo que estamos buscando con este sínodo, el ver cuál es la novedad que nos trae el Espíritu Santo para esta Iglesia del tercer milenio. Otra actitud, la apertura a la conversión y al cambio. Ya en las reuniones pues también hay que tenerlo en cuenta. ¿Esto se hace así porque siempre se ha hecho? No. No, vamos a hacerlo como veamos nosotros o como el Espíritu nos suscite. Aquí no hay normas. Cada reunión se puede organizar de una manera. Damos unas pistas, damos unas sugerencias, y así lo han hecho desde la Secretaría del Sínodo, pero cada uno y en cada cultura se hará de una manera.
Los sínodos son un ejercicio eclesial de discernimiento, dejar atrás prejuicios y estereotipos que condicionen el diálogo y superar la plaga del clericalismo, que muchas veces los laicos somos más clericales que los curas. Bien, actitudes también para participar, pues combatir el virus de la autosuficiencia, no creernos que nosotros no necesitamos para nada esto, que yo lo hago todo mejor y esa no es una actitud para la escucha. Superar las ideologías, que no se mezclen con el Espíritu Santo ni con el discernimiento, no. Hacer nacer la esperanza, ser inclusivos, os insisto mucho en los excluidos, incluirlos, y el ser inclusivo requiere no solo invitar, sino acoger al otro, darle un sitio preferente, especialmente cuando se trata de un invitado de otra confesión o de otra iglesia cristiana. Tener la mente abierta, escuchar a todos sin olvidar a ninguno y llegar a las personas a través del diálogo ecuménico e interreligioso. Y aquí pues tenemos muchas tentaciones. Pongo evitar trampas porque lo de Perdona María, ¿puedes abreviar un poquito? Abrevio, sí, acabo ya, ¿no? No, hombre, abrevia, no acabo y abrevia. Vale. Bueno, pues todas las tentaciones de dirigirnos nosotros en vez de dirigirnos al Espíritu Santo, encontrarnos a nosotros y a nuestras preocupaciones inmediatas, no ir con el espíritu abierto a escuchar a los demás, la tentación de ver solo problemas que ya se están viendo, de concentrarse solo en las estructuras, conflicto y división, y de escuchar solo a los que están dentro de la iglesia y ya participan en las actividades de la iglesia, viendo que no son importantes el resto. Bueno, la etapa diocesana, pues la consulta debe ser verdadera, lo más amplia posible, práctica, que nos ayude a la misión evangelizadora, y para eso tenemos un equipo sinodal de coordinación en cada diócesis y la asamblea diocesana al final del proceso para ayudar al discernimiento. Esto ya lo hemos visto, esto es en Sevilla, por eso pues esto es organización, ya está. Propuestas. Bueno, esto es en Sevilla también, o sea que me lo voy a saltar porque es la inscripción de los grupos. Y estas son las sugerencias que si vienen en el Vademecum para organizar la consulta sinodal, cuando creéis un grupo, lo inscribáis o como funcionéis en cada diócesis, pues lo importante es que el material lo tengan un tiempo antes todas las personas para que puedan reflexionarlo, rezarlo, enviarles todo, hasta los pasajes de la escritura que se vayan a tratar en la reunión. Importante recordar nuestras experiencias. Es muy importante en todas las reuniones sinodales la oración comunitaria y la liturgia. La escucha mutua se basa en escuchar la palabra y el Espíritu Santo. Importante que los grupos, aunque sean grandes, se dividan en grupos pequeños para que pueda darse una buena reflexión, una escucha atenta y un discernimiento espiritual. Bueno, y ya pues concluir con una acción de gracias, un canto y bueno, hacer lo posible por comunicarnos con los alejados. Esto se insiste mucho en todos los documentos porque queremos escuchar las voces de todos. Yo creo que más o menos ya está. El Vademecum se adapta al contexto local. Este es el de Sevilla. Y bueno, después discernir los signos de los tiempos a la luz del Evangelio. Es importante a la hora de reunirnos tener en cuenta en el momento que estamos. En la tragedia del COVID, el crecimiento todavía más de las desigualdades y las injusticias con motivo del COVID y el grito de la tierra del que habéis hablado antes, que es el grito de los pobres. Con esto he terminado, así lo más importante lo he dicho. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias María. Es una pena que siendo tan importante lo del sínodo tengamos que limitar el tiempo. No, no importa. No nos da tiempo a más cosas. Bien, hemos terminado con los 3 bloques importantes que nos habíamos programado para esta tarde, para este encuentro, pero nos quedan pequeñas cositas que decir y que comunicar. Y una de ellas pues nos la va a llevar a cabo Mariajo de Cáritas, que nos va a explicar una campaña que van a iniciar. Mariajo, cuando tú quieras. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, en realidad, como todavía no se ha lanzado y como todavía las Cáritas diocesanas pues tampoco la conocen, no la voy a explicar, pero sí que os voy a compartir el logo y el lema. ¿Se ve? Sí. A ver, Se ve. Sí,
pues es la campaña Juntos, actuemos hoy por un mañana mejor, y va de ecología integral, ¿no? La pandemia ha puesto... Ay, ahora suena el teléfono, perdón. La pandemia ha puesto de manifiesto... Voy a descolgarlo para que no haga ruido. La pandemia ha puesto de manifiesto pues lo vulnerables que somos, ¿no? Tanto las personas como el planeta. Y en estos casi 2 años pues todos hemos cambiado ya mucho. Se pone de relieve la importancia de los cuidados, ¿no? Lo importante que es cuidarnos, cada uno de nosotros, a nosotros mismos, para poder cuidar a los demás, para poder promover esa cultura del encuentro que implica cuidar a los demás, y para desde ahí cuidar también la casa común, el planeta. Entonces, toda la campaña se fundamenta en las 2 encíclicas, en Laudato Si y en Fratelli Tutti. Y bueno, y el objetivo general de la campaña es promover dentro de las Cáritas del mundo, pero de todos los grupos o todas las comunidades de iglesia, toda la iglesia, pues ese proceso de conversión hacia la ecología integral. Con lo cual, pues bueno, en realidad no es algo que nos resulte nuevo, ¿verdad? Porque es lo que hemos venido haciendo durante toda la campaña. Si cuidas el planeta, combates la pobreza. Así que, bueno, en el aterrizaje que hemos estado haciendo aquí a España, o sea, cómo adaptar la campaña aquí a España, aunque es una campaña de Cáritas, hemos tenido presente todo el tiempo a los grupos Enlázate por la Justicia, porque al final es una campaña que o aterriza a las comunidades, a las bases, o no tiene ningún sentido, ¿no? El reto es buscar la manera de trabajarla conjuntamente de forma que sea complementaria, pues bueno, a todo el proceso de reflexión que está haciendo ahora mismo Enlázate por la Justicia, y que al final, pues bueno, pues allá por junio o así seguramente pues nos ofrecerá pues nuevas líneas por las que continuar. Creemos que estamos muy a la par y bueno, el reto es hacer ambas iniciativas compatibles. Aquí en España nosotros planteamos 2 objetivos específicos principales, o sea, 2 objetivos, que son el primero, que toda Cáritas, que institucionalmente se asuma la ecología integral y que eso se traduzca en una revisión de cómo cuidamos el planeta desde nuestros edificios, ¿no? Desde nuestras infraestructuras. Hemos hecho esa conversión. Hay Cáritas diocesanas que sí que la han empezado. Los servicios generales de Cáritas, de hecho, ya la empezaron hace unos años. Nosotros tenemos ahora un edificio muchísimo más sostenible que antes, ¿no? Pues eso, promoverlo en todas las Cáritas de España. Y en segundo lugar, el segundo objetivo, estar centrado en lo que Cáritas Internationalis llama las comunidades de cuidado. Al final, toda comunidad está llamada a cuidar, ¿no? Enlázate por la Justicia, los grupos de Enlázate son comunidades de cuidado. Cáritas es una comunidad de cuidado. Entonces es trabajar desde ahí. Tenemos un montón de propuestas para llevar a cabo, pero bueno, esto ya saldrá a partir del lanzamiento de la campaña, que es como momento de atención, porque ahí os vamos a invitar a compartir un gesto. La campaña se lanzará el 13 de diciembre, probablemente por el Papa. No lo sabemos todavía seguro, pero vamos, la campaña anterior la lanzó el Papa. Y bueno, para ese día os vamos a proponer la realización de un gesto, que es, como veis ahí en el logo, que es el círculo de manos con el mundo en el centro, pues hacer un círculo de manos, poner en el centro algo que creáis susceptible de cuidar, de ser cuidado, cada grupo, y hacer una foto, ¿no? Y enviarla para poner en redes sociales. Pero bueno, el cómo
mejor explicado, y el dónde hay que enviar la foto, pues con todo lo que tiene que ver con la campaña lo enviaremos pues la semana que viene, seguramente a todas las Cáritas diocesanas. Y ya pues desde ahí, las que lo queráis compartir con los grupos de Enlázate, pues fenomenal y bienvenido. Y hasta aquí. Hasta aquí, pero continuará, vaya. Muy bien, muchas gracias, Mariajo. Y bueno, nuestro tiempo está llegando casi a su fin. Como veis, hay mucha información, muchas cosas en las que trabajar, muchas cosas en las que seguir abiertos para escucharnos los unos a los otros, para seguir caminando en un proceso sinodal que ya, como alguien ha puesto aquí en el chat, nosotros ya lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, estamos caminando juntos y así seguimos. Entonces, también dentro de estos breves, pues decir que el día 4 de febrero es el Día de la Fraternidad. Recordar que el año pasado hicimos un gesto que tuvo mucha repercusión y que fue muy bien acogido en las redes sociales, y este año pues también vamos a tener un gesto, no lo tenemos tan bien pensado y tan bien elaborado como en Cáritas, por eso no os damos todavía ninguna avanzadilla, pero bueno, estar pendientes porque os lo propondremos, nos comunicaremos con vosotros y os haremos llegar cuál es el gesto que queremos para expresar esa fraternidad, para expresar ese trabajar juntos, ese sínodo. Como veis, estamos hablando siempre de lo mismo y para seguir profundizando en la Fratelli Tutti, que es lo que más nos debe impulsar este año para seguir trabajando. Como muy bien nos ha dicho Judith en su presentación, pues la cogemos y seguimos, nos leemos la Fratelli Tutti y tratamos de sacarle el mayor partido posible. Y bueno, somos serios al empezar y somos serios al acabar. Probablemente nos hubiese gustado deciros más cosas, comunicaros más de lo que estamos haciendo, ya sea el grupo motor o ya sea el grupo de animación territorial, pero como el tiempo se acaba y queremos por lo menos escucharos, pues ahora Gonzalo no nos va a silenciar, cada uno que quiera decir brevemente una palabra, a ser posible una palabra, porque ahora mismo estamos conectados 47 personas, pero que nos sirva de despedida, cómo os ha llegado este encuentro, qué os resuena y qué nos queréis comunicar. Entonces, bueno, pues una palabra o dos, 3 ya son muchas, ¿eh? Que cada uno vaya tomando la palabra y lo vaya diciendo. Tenéis que abrir el micro y decirlo, pero si empezamos antes nos da tiempo a que participen más. Nuevos caminos. Si os presentáis, bueno, a ti te vemos que eres de Ciudad Real, pero el que no se vea claro de dónde, que también lo diga, por favor. Marta, de Madrid, Dominico de la Presentación, que trabajo también en Confer. Siempre estoy muy con vosotras en Enlázate por la Justicia. Muy iluminador, gracias. Ahí está el nombre, por lo tanto, desde Barcelona. Entonces, me ha gustado los temas que habéis expuesto, cada uno en su estilo y también muy clarificador. Muy claro todo y muy bien ha estado. Teresa, de la diócesis de Cartagena, Murcia. Me ha gustado porque ha sido un resumen, pero muy bien hecho por parte de todos los que habéis participado, y estamos todos con la inquietud del sínodo, cómo, cuándo, por qué. Para mí esto me ha servido de un impulso muy bueno, porque cosas que tú te imaginas, pero cuando las ves expuestas y con esa claridad que lo habéis dicho todos, que daba gloria escucharos a todos, pues muchísimas gracias, porque empezamos desde ayer.
Soy Sonia desde Cuenca. No tengo imagen, pero tengo voz y sobre todo, pues nada, muchas gracias por estos momentos, porque a los grupos que estamos un poco paralizados, como es ahora mismo Cuenca, pues es un impulso para seguir participando en estas reuniones y seguir nosotros aquí también haciendo camino gracias a vuestras ideas y a vuestras charlas y en conjunto a las de todos. Muchas gracias. También en el chat ha habido muchas personas que van dejando palabra iluminante, muchas gracias, seguimos, nada de parálisis, siempre en camino, etcétera. Es decir, que si vais viendo el chat también veis que hay muchas personas que también se están manifestando. Pues muy bien. A ver, Jaime, desde el grupo motor de Enlázate, nada, ha sido un placer poder participar y deciros que estamos, que seguimos ahí, que esperamos para enero pues poder convocarnos a un siguiente paso, ¿no? Estamos cocinándolo y siempre mirando al territorio y mirando todo el trabajo que estáis haciendo en cada una de las diócesis, que sois nuestra inspiración y nuestra ilusión. Muchas gracias a los organizadores y a todos los que habéis participado. Perdonadme que tome la palabra, muy breve, pero veo en PROI de Zaragoza han reunido 6 personas, fantástico, o sea que hasta se reúnen para conectarse. Eso es un ejemplo. Gracias. Bueno, perdón, realmente no somos de PROI de Zaragoza, sino el grupo de Enlázate por la Justicia de Zaragoza, de la diócesis. Hay algunos más, estamos aquí de Manos Unidas, de redes, de varios grupos. Y estamos conectados. Felicidades. Pues muy bien, yo creo que ya debemos terminar el encuentro y recordar lo que acaba de decir Jaime, no somos nadie, ni el grupo motor ni el de animación territorial, no somos nadie sin realmente las personas que están en las diócesis a pie de calle y que estamos esperando vuestras opiniones, vuestras iniciativas y compartir. Siempre estamos abiertos, tenéis nuestro correo electrónico a compartir y a escuchar vuestras sugerencias. Como muy bien ha explicado María, es un proceso sinodal y estamos también intentando escucharnos a todos desde la humildad y desde el querer avanzar juntos. Si te parece, Gonzalo, terminamos y si alguien quiere terminar pues con una oración de acción de gracias, no lo teníamos preparado, pero como siempre esto sale alguien espontáneo y lo hace muy bien, pues si alguien quiere terminar con una oración de acción de gracias, perfecto. Y si no, pues terminamos con la oración que nos une a todos, que es el Padre Nuestro. Empezamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, pues muchas gracias a todos y nuestra solidaridad con Canarias, que estamos viendo que aquí hay 2 conexiones desde Canarias, pues también está ahí en nuestro corazón y en nuestra oración lo de Canarias. Adiós a todos. Gracias a ti. Adiós. Adiós, gracias. Muchas gracias. Adiós.